distribución de la riqueza. Son clases dominantes para las cuales el sentido de acumulación en su propio grupo es el sentido básico de su existencia. La pregunta que nos pusieron en la consulta sobre el contrato por horas es un claro ejemplo de eso, ¿no? El contrato por horas implica bajar el costo de la fuerza de trabajo, reducir el salario efectivo, porque nos pueden decir, lo cual es una mentira escandalosa, que la hora iba a partir de 7 y 8 dólares para llegar hasta 12 y 14, lo cual es absolutamente imposible porque uno hace el ejercicio 460 salario mínimo vital dividido 8 horas por 22 días, ¿cuánto da la hora efectivamente? Y entonces no van a saltar de una hora que actualmente cuesta menos de 3 dólares a pagar 8 dólares así porque sí. Entonces ese discurso simplemente trataba de atraer votación de los sectores populares, sobre todo de aquellos que tienen dificultades para encontrar y mantener trabajo, ¿no es cierto?, para atraerlos a el proyecto político de consolidación de una nueva forma de dominación. Ventajosamente, ahí hubo sabiduría popular, ¿no? Y la población rechazó masivamente estas dos preguntas. Yo estaba revisando, no he podido hacerlo por el tema de la luz, porque el internet en mi casa está completamente anulado, ¿no es cierto? Tengo que volver a la práctica antigua de volver a los cybers, ¿no es cierto? Para mirar un poco los resultados. Ya está les invito a que lo lean, en la página del CNE ya están los datos por parroquias, por cantones, parroquias y zonas. Y ahí es muy fácil ver cómo los sectores populares, en el caso de Quito es clarísimo, ¿no es cierto?, votaron masivamente en contra de estas dos preguntas. Y votaron más por el no que el promedio general. Este es un fenómeno que se vio también en varias zonas indígenas. En algunas zonas como Cangagua, en Cayambe, el no triunfó las 11 veces, ¿no es cierto?, y en algunas preguntas con el 91%. En zonas indígenas de Cotopaxi como Toacaso, el no triunfó en 10 de las 11 preguntas. En la que no ganó fue en la presencia de las Fuerzas Armadas. Bien, entonces, clases dominantes muy poco sensibles a lo social, por decirlo suavemente, ¿no es cierto? Y unos sectores populares que no se dejan, digamos, aplastar fácilmente, ¿no? Y eso genera un conflicto que ha perdurado desde el retorno de la democracia hasta la actualidad. Detrás de ese conflicto hay dos elementos fundamentales: el reparto de la riqueza social y el carácter de la democracia, el sentido de la democracia. Y eso tiene un enorme impacto a nivel local. Porque cuando hablamos del reparto de la riqueza social, si miramos a nivel nacional, hay actor, el gran capital transnacional y de origen nacional, el Estado y las clases medias y las clases populares. Pero si miramos localmente, hay otros actores que entran también en disputa, los municipios. Las instancias colectivas creadas en los eventos participativos, las asambleas, fundamentalmente, ¿no es cierto? Los espacios de diálogo entre municipios y poblaciones locales, todas las experiencias de presupuestos participativos para barrios, etcétera, etcétera. Pero esto, y yo creo que el elemento fundamental es que entendamos que no tiene que ver exclusivamente con la dinámica local, sino que desde lo local tenemos que presionar a lo nacional para que la redistribución de recursos sea más equitativa para las diversas localidades y sea más equitativa para las distintas zonas y barrios al interior de las ciudades.
Si no hacemos esa presión al mismo tiempo sobre lo nacional que sobre lo local, simplemente vamos a acceder a aquello que buenamente nos quieran dar. Voy a terminar simplemente pidiendo disculpas porque me fui... Agresivamente ya no hice caso a nadie, ¿no? Se me cae la cara de vergüenza, pero quería señalar solamente una cosa en relación con las elecciones del domingo. Las elecciones del domingo mostraron, uno, que se ha consolidado un sentido común, conservador y autoritario en la sociedad. El triunfo de las 9 preguntas sobre seguridad, que tuvo mayor fuerza en las preguntas relativas a la presencia de las Fuerzas Armadas, que logran mayor porcentaje que las otras, están enmarcadas, aunque no nos demos cuenta, y aunque lo compartamos, de un discurso profundamente conservador. ¿Cuál es ese discurso conservador? Solamente la fuerza y la violencia nos pueden proteger. Es por eso que la mayoría de gente votó que sí, por esas 9 preguntas, porque es el miedo el que nos muestra inermes, es el miedo el que nos muestra indefensos, el que nos muestra sin capacidad de responder a esos problemas de violencia, el que nos muestra que la policía no lo hace, ¿no es cierto?, que los gobiernos no solo que no lo hacen, sino que a veces están comprometidos, ¿no es cierto?, y entonces no nos queda más que las Fuerzas Armadas y la aspiración de un gobierno fuerte, cualquiera que éste sea. Y ese es un sentido común profundamente conservador que va en contra de la participación, ¿no? Y allí encontramos elementos de contradicción en nuestra propia conciencia, y ese es un elemento que debemos trabajar, porque nosotros tenemos adentro de nuestras cabezas un sentido común conservador y autoritario y un sentido común democratizador y participativo. ¿Cuál de los dos ganará? No lo sabemos, pero eso va a determinar nuestro futuro inmediato. Muchas gracias y les pido mil disculpas. Gracias.